Les damos una cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy. Hoy hablaremos de las inmunodeficiencias, lo que debemos saber como alergólogos. Mi nombre es Julio Espina, soy residente del segundo año de alergología clínica y mi asesor para este seminario fue el profesor Ricardo Cardona. Abordaremos este tema, empezaremos hablando por el sistema inmune, un repaso breve sobre la fisiología, las barreras inmunes y las células y proteínas que lo componen. Vamos a hablar de las generalidades de las inmunodeficiencias, empezaremos abordando las definiciones, la clasificación, cuándo sospecharlas y posteriormente hablaremos, de acuerdo a la clasificación, en inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias y hablaremos de cada una de ellas, de su epidemiología, clasificación y generalidades. Para terminar, abordaremos un tópico que es la vacunación y que debemos tener en cuenta con los pacientes que tienen inmunodeficiencias. Sabemos entonces que la primera barrera inmunológica que tenemos es la piel y la mucosa. Estos epitelios nos van a brindar una protección no solamente mecánica, sino también química. En la superficie de estos epitelios vamos a encontrar los productos de las glándulas sudoríparas, de las glándulas seborreicas y las alteraciones en el pH, otras sustancias derivadas de nuestro sistema inmune que nos van a proveer esa protección contra gérmenes y contra otros agentes externos que pueden ocasionarnos daño. El sistema inmune entonces se va a dividir en dos compartimentos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está compuesta en primer lugar por las barreras epiteliales de las que ya hablamos y en segundo lugar por los fagocitos, células dendríticas, natural killers y también el complemento. Todos estos nos van a brindar protección las primeras horas y días tras la exposición a un antígeno externo. Adicional, en el componente de la inmunidad adaptativa vamos a encontrar básicamente la respuesta de los linfocitos B, de los linfocitos T, la producción humoral que tienen los linfocitos B y también la acción efectora de los linfocitos T. La inmunidad adaptativa nos va a brindar, junto con la inmunidad innata, de una forma cíclica y engranada, la protección que necesitamos para las infecciones. Para hablar entonces de las inmunodeficiencias, la palabra inmunodeficiencia viene de la palabra immunitas, derivada del latín, sobre todo, que era el término que se le daba a la inmunidad que adquirían los gobernadores romanos al momento de ser elegidos. La inmunidad es precisamente eso, es una protección que nosotros tenemos contra las enfermedades y por eso se adjudicó ese término. A través de la historia vemos cómo ha evolucionado la identificación de las inmunodeficiencias. En 1926, Silva y Jenner reportaron los primeros casos de ataxia y telangiectasias oculares en algunos pacientes. Luego, Luis Barr también hizo el reporte de las mismas características y fue en 1957 cuando Boder logró identificar que había una relación con los antecedentes familiares de estos pacientes y que probablemente tenía una base genética. En 1937 también se habló por primera vez del síndrome de Wiskott-Aldrich por el doctor Wiskott. Él reportó el caso de unos pacientes con trombocitopenia, con eczema, con enfermedades gastrointestinales hemorrágicas y fue en 1954 cuando el doctor Aldrich también adjudicó que estos síntomas tenían una base genética y de ahí el nombre del síndrome de Wiskott-Aldrich. En 1952 se habló por primera vez de la inmunodeficiencia como tal y marcó el hito en la historia de las inmunodeficiencias tras el reporte del Dr. Ogden Bruton cuando logró demostrar que un paciente que tenía infecciones respiratorias a repetición en los recuentos sanguíneos tenía una agamoglobulinemia y de esta forma lograron demostrar la presencia de la inmunodeficiencia. En 1958, dos grupos suizos adjudicaron también algunos pacientes que tenían cándida y linfopenia y tenían unas bases genéticas que seguramente eran las responsables de la enfermedad
y fue en 1970 cuando la OMS reconoció esta enfermedad como la inmunodeficiencia común severa. Para abordar las generalidades de las inmunodeficiencias, la primera premisa y lo que rige casi toda nuestra charla es que las inmunodeficiencias, su principal consecuencia va a ser una susceptibilidad a la infección. Los pacientes también van a ser susceptibles a ciertos tipos de cáncer. Recordemos que nosotros tenemos unos mecanismos que hacen control para evitar el desarrollo de malignidad, y cuando estos mecanismos están deficientes, como en las inmunodeficiencias, nuestros pacientes van a poder desarrollar con mayor susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer. Aunque suene paradójico, también ciertas inmunodeficiencias se van a asociar con mayor incidencia de autoinmunidad, y esto es debido a que los mecanismos de tolerancia que tenemos también van a ser deficientes, y por eso también vamos a presentar con una mayor predisposición a la autoinmunidad. Las inmunodeficiencias pueden ser por defectos, bien sea en el desarrollo o la activación, o también puede ser por una alteración en los mecanismos efectores, tanto de los linfocitos como de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Entonces, para empezar a abordar la clasificación de las inmunodeficiencias, sabemos que se pueden clasificar de acuerdo al compartimiento que se está viendo afectado o del nivel en el que se está viendo afectada el sistema inmune. Vemos en esta imagen pues como una representación gráfica. Sabemos que las células del sistema inmune van a ser originadas en la médula ósea. Va a haber una diferenciación y una generación de esas células inmunes que van a madurar en timo y vaso, como es el caso de los linfocitos T y los linfocitos B, y que a partir de estos órganos se van a generar células efectoras. Y vemos cómo, de acuerdo al nivel, también va a haber del nivel de afectación, van a presentarse los diferentes fenotipos inmunes. Y aquí también encontramos algunos síndromes clínicos asociados. Entonces, en el primer caso vemos, por ejemplo, en la ausencia del timo, que va a haber una reducción grave del número y respuesta de linfocitos T, y un ejemplo de estos síndromes clínicos sería el síndrome de George. Pero para fines prácticos, las inmunodeficiencias se han clasificado como en las inmunodeficiencias primarias, aquellas que son congénitas. Estas inmunodeficiencias suelen manifestarse en la infancia, y tenemos las inmunodeficiencias secundarias, que son las que decimos son adquiridas y que son consecuencias de otras condiciones. ¿Cuándo debemos sospechar una inmunodeficiencia? Entonces, lo primero es cuando tenemos un historial de infecciones recurrentes. Para esto hay algunas herramientas que nos logran pues como aclarar cuando realmente un paciente tiene una infección recurrente o cuando debemos estar pues como alertas ante los síntomas. Hay una herramienta que son las 10 señales de peligro de la inmunodeficiencia primaria, que es publicada por la Fundación Jeffrey Model. Esta fundación nació a raíz de Jeffrey, un niño que tuvo una inmunodeficiencia primaria, pero fue en los años 1970-1980 cuando los avances en la enfermedad eran muy escasos. Desafortunadamente el niño murió, y sus padres decidieron tener esta fundación para ayudar a identificar a tiempo los niños con esta inmunodeficiencia y poder brindarles una atención oportuna, y también lograr tener pues como mayor avances en la enfermedad y lograr brindarles más alternativas. Estas 10 señales de peligro se han traducido en más de 20 idiomas, y la idea es que todos los médicos, tanto especialistas como de primer nivel de atención, los conozcan y puedan identificar estos signos de alarma. Entonces tenemos que el primero va a ser 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año, 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, 2 meses o más con antibióticos, 2 neumonías o más en un año, que el niño tenga dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente, que tenga abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, que tenga aftas persistentes en la boca, infecciones micóticas en la piel, que tenga una necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar esas infecciones, que tenga 2 infecciones o más profundas, incluidas la sepsis, y el último es que tenga un antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria.
La presencia de miembros de familias afectados, así el niño se presente asintomático, nos obliga a iniciar un screening para descartar un compromiso de su sistema inmune. Lo otro es la ausencia de tejido linfático periférico. Esto nos debe hacer sospechar que ese paciente esté inmunocomprometido, y también cuando encontramos afecciones que predisponen a infecciones recurrentes. Hay unos factores que nos van a llevar a recurrencia de infecciones y que no necesariamente sea porque haya un compromiso inmune, sino porque son factores externos que van a afectar a todas las personas, así sean sanas. El primero de ellos es la exposición al tabaquismo, la convivencia con niños en edad escolar, la asistencia a la guardería, la edad, como veremos más adelante, la polución ambiental y el hacinamiento. Empezaremos entonces hablando de las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias, lo primero que nos tiene que quedar claro es que son raras, pero a pesar de que son raras debemos sospecharlas e identificarlas. 1 de cada 2.000 individuos nacidos vivos va a presentar una inmunodeficiencia primaria, 1 en cada 5.000 individuos en la población general. Se ha reportado unos costos al sistema de salud de aproximadamente 40.000 millones de dólares al año por pacientes que no han sido diagnosticados a tiempo. Y el 80% de los pacientes con inmunodeficiencias primarias logran ser diagnosticados antes de los 5 años. En los niños hay una relación hombre-mujer de 5:1, pero en las edades de la adolescencia y la edad adulta esta se va igualando 1:1. El 50% tienen consanguinidad en los progenitores en las inmunodeficiencias primarias, sobre todo cuando son autosómicas recesivas. Empezaremos entonces abordando las clasificaciones de las inmunodeficiencias primarias. Esta es la clasificación por el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, y vemos en el primer renglón la inmunodeficiencia de células T o combinada. En este primer renglón vemos entonces la inmunodeficiencia de células T o combinada. La inmunodeficiencia de células T o combinada se encuentra como el 20% de las inmunodeficiencias primarias. Se reporta 1 de 25.000 nacidos vivos afectados y es fatal si no se trata oportunamente. En algunos países ya se han implementado políticas para el tamizaje neonatal de ellas. El defecto inmune que vamos a encontrar son las células T notablemente reducidas y cantidades variables de células B. El fenotipo inmune que vamos a encontrar es la inmunodeficiencia combinada severa, en la que va a haber una disminución marcada o ausencia de linfocitos T con o sin presencia de linfocitos B. Tenemos la inmunodeficiencia combinada, en la que el número de linfocitos T va a ser normal, pero van a haber unas subpoblaciones afectadas, y el otro fenotipo que vamos a encontrar es la autoinmunidad y la malignidad. Estos pacientes se van a presentar con los síntomas generalmente después de los 3 meses de vida. Sabemos que los primeros 3 meses de vida son poco representativos por la inmunidad que ha conferido la madre al hijo durante todo este episodio perinatal, en el que hay paso de inmunoglobulinas y de otros anticuerpos que van a proteger a los niños. Va a haber también una falla en el medro, diarrea recurrente, erupciones cutáneas, atrofia generalizada del tejido linfoide y ausencia del timo. Al laboratorio podemos encontrar linfocitos T disminuidos o ausentes, y esto se puede acompañar de linfocitos B y natural killer disminuidas, o pueden estar normales. Vamos a encontrar en la electroforesis una disminución o ausencia de fracción gamma, las inmunoglobulinas séricas van a estar disminuidas o ausentes, y no hay una respuesta a mitógenos de linfocitos T y B. El tratamiento van a ser los antimicrobianos, tanto para profilaxis como para tratamiento de las infecciones, el reemplazo con gamma globulina humana, el trasplante de células hematopoyéticas y la terapia génica. Como alergólogos debemos conocer algunos síndromes que están dentro de las inmunodeficiencias combinadas. Uno de ellos es el síndrome de Omenn. La manifestación principal va a ser la eritrodermia exfoliativa, alopecia, pérdida de cejas y pestañas y hepatoesplenomegalia. Aquí podemos observar la foto de un recién nacido con eritrodermia exfoliativa, y en ocasiones esto puede presentarse incluso como un eczema.
que a nosotros nos podría confundir porque se va a acompañar en el laboratorio de niveles altos de inmunoglobulina E, eosinofilia marcada y una hipogamaglobulinemia. El tratamiento de esta enfermedad va a ser con esteroides, ciclosporina y finalmente el trasplante de células madres hematopoyéticas. Tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich. Este síndrome tiene una triada que es el eczema, la trombocitopenia y la inmunodeficiencia. Las manifestaciones van a ser las infecciones piógenas recurrentes, hemorragias, petequias, equimosis, el eczema. Estos pacientes van a cumplir los criterios para dermatitis atópica y enfermedades autoinmunes. En el laboratorio podemos encontrar linfopenia, trombocitopenia persistente, eosinofilia, disminución de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G y un aumento de la inmunoglobulina A, E y D. Para el tratamiento nos vamos a apoyar también en los antimicrobianos, el trasplante de células madres hematopoyéticas y finalmente la terapia génica. Tenemos también el síndrome de hiper-IgE. Las manifestaciones principales son las infecciones cutáneas y respiratorias. Se van a manifestar en el primer mes de vida con un brote pápulo-pustular. Van a presentar candidiasis crónica y recurrente. Los abscesos suelen ser fríos, no presentan el típico rubor y calor de los abscesos normalmente, y osteopenia. En el laboratorio vamos a encontrar una inmunoglobulina E sérica marcadamente aumentada, se habla de más de 2.000 unidades internacionales por mililitro. Vamos a encontrar una eosinofilia en sangre y esputo, inmunoglobulinas E específicas para cándida y estafilococo y alergia cutánea. El tratamiento va a ser también con antimicrobianos, tanto profilácticos como para el tratamiento. Muy importante el drenaje de los abscesos a tiempo. También hay muy buena evidencia con el interferón gamma y ahora recientemente con el omalizumab. Siguiendo con la clasificación de las inmunodeficiencias primarias, tenemos las deficiencias predominantemente de anticuerpos. Estas representan más del 50% de todas las inmunodeficiencias primarias. El defecto inmune que vamos a encontrar es una incapacidad del sistema inmune humoral para producir las cantidades suficientes de anticuerpos. El fenotipo inmune va a ser una reducción severa de todos los isotipos de inmunoglobulina en suero, linfocitos bajos o ausentes y también autoinmunidad y malignidad. Se van a presentar como infecciones respiratorias y gastrointestinales moderadas a graves y van a presentar secuelas según el órgano afectado como bronquiectasias y síndromes de malabsorción en el tracto gastrointestinal. En el laboratorio lo que más va a caracterizar estas deficiencias son las agamaglobulinemias y el tratamiento va a ser con las preparaciones de inmunoglobulinas humanas. Entonces, dentro de la clasificación de las deficiencias predominantemente de anticuerpos tenemos la reducción severa de todos los isotipos de inmunoglobulina en suero. En este caso, los linfocitos B van a ser bajos o ausentes. Este es el 60% de las deficiencias de anticuerpos. Se va a manifestar con infecciones piógenas, respiratorias, gastrointestinales y de piel. En la clínica vamos a encontrar un retraso pondoestatural con una atrofia generalizada del tejido linfoide. En el laboratorio encontramos una linfopenia severa de linfocitos B con una agamoglobulinemia. Y los síndromes que encontramos dentro de esta categoría está la agamaglobulinemia congénita y la agamaglobulinemia XL. Tenemos otro subgrupo que es la reducción severa de al menos 2 isotipos de inmunoglobulina en suero y linfocitos B normales o bajos. Dentro de estos tenemos la inmunoglobulina G, la A y o la M. Se va a presentar 1 en 10.000 individuos. 25% tienen un antecedente familiar. En cuanto a las infecciones, vamos a encontrar infecciones recurrentes con daño pulmonar y malabsorción. En la clínica de estos pacientes encontramos granulomas no caseificantes, hepatoesplenomegalia, autoinmunidad y neoplasias con 25 veces mayor riesgo. Adicional a esto, en el laboratorio, las leucopenias van a ser marcadas, sobre todo neutropenias, anemia hemolítica y trombocitopenia. Y dentro de estas síndromes está la inmunodeficiencia común variable. Otra categoría es la reducción severa de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, con inmunoglobulina M normal o elevada y linfocitos B normales.
En este caso encontraremos infecciones recurrentes. Estos pacientes van a desarrollar autoinmunidad y linfoadenopatías generalizadas y en el laboratorio vamos a encontrar linfocitos B totales normales, pero con deficiencia en los linfocitos de B de memoria con cambio de isotipo. Otras dos categorías dentro de la deficiencia predominantemente de anticuerpos son las deficiencias de cadenas livianas o de un solo isotipo con linfocitos B normales. Dentro de ellas encontramos la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es la inmunodeficiencia primaria humoral más común a nivel mundial. Suelen ser asintomáticas. Los pacientes que presentan síntomas suelen manifestarse con infecciones inopulmonares bacterianas y o virales recurrentes y alergias. En el laboratorio vamos a encontrar niveles séricos bajos o ausentes de al menos una de las subclases de inmunoglobulina G y cuando se trata de la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, casos de inmunoglobulina A bajo. Dentro de estos síndromes, entonces, como les decía, está la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A y también va a ser la deficiencia de subclases de inmunoglobulina G. Tenemos la otra categoría, que es la deficiencia de anticuerpos específicos con inmunoglobulinas normales y linfocitos B totales normales. Va a afectar el 10% de los niños que consultan por infecciones respiratorias recurrentes. Las infecciones son infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio y en la clínica vamos a encontrar que comúnmente se asocian a manifestaciones alérgicas y estas manifestaciones alérgicas no responden adecuadamente a la terapia. En el laboratorio la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M van a estar bajas, sobre todo con menor frecuencia la inmunoglobulina M, con subpoblaciones de linfocitos normales. Dentro de los síndromes que están en esta categoría está la hipogamaglobulinemia prolongada de la infancia con linfocitos B normales. Seguimos entonces con las inmunodeficiencias primarias asociadas a características sindrómicas. Estas se van a presentar como el 15% de todas las inmunodeficiencias primarias. El defecto inmune es una inmunodeficiencia combinada y el fenotipo es una inmunodeficiencia primaria como manifestación principal, pero también se van a generar alteraciones no inmunes en otros órganos. La presentación clínica va a ir desde infecciones recurrentes y o autoinmunidad y o alergia asociada a dismorfismos y también algunos síndromes específicos. Dentro de los ejemplos está la ataxia telangiectasia, el síndrome de Bloom, la anomalía de George y la displasia inmunoósea. Continuamos con la desregulación inmune. En esta categoría tenemos un trastorno que es de amplio espectro que va a ir desde la generación, transporte y exocitosis de los gránulos lisosomales hasta una disminución en el control de la activación y linfoproliferación y la apoptosis. Así como el espectro en el sistema inmune va a ser amplio, pues de acuerdo al sitio en el que se esté afectando el sistema inmune, va a ser también el espectro de la presentación clínica, el cual entonces va a ser muy variable. Tenemos los defectos de los fagocitos en su función, número o ambos. Este es el 11% de las inmunodeficiencias primarias con una prevalencia de 1 en 100.000 nacidos vivos. El defecto inmune va a ser una deficiencia en el número y o función de los fagocitos, particularmente los neutrófilos. Los fenotipos inmunes va a ser el defecto en el número y función de los neutrófilos, la deficiencia de adhesión leucocitaria, que es la imagen que vemos abajo, en la que son diferentes moléculas las que intervienen en esa adhesión leucocitaria, en la adecuada migración y activación de los leucocitos. Y cuando tenemos que esto está alterado, vamos a presentar una cicatrización lenta, una manifestación muy particular es el retardo en la caída del cordón umbilical. También vamos a presentar infecciones recurrentes graves. En el laboratorio encontramos la neutropenia marcada y los defectos en la adhesión y quimiotaxis. Tenemos los defectos de la inmunidad innata. El defecto inmune va a estar en los receptores o en las moléculas de señalización para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a microorganismos. El fenotipo inmune va a ser un defecto de los receptores tipo TOL
Y encontramos también estas siglas que son por las verrugas, hipogamaglobulinemia, infecciones bacterianas y melocatexis. También encontramos un fenotipo que es la asplenia congénita. La presentación clínica van a ser infecciones graves diseminadas por un espectro muy restringido de patógenos, y en el laboratorio no se van a detectar en los estudios inmunológicos habituales y se van a requerir pruebas funcionales específicas para su caracterización. Tenemos los trastornos autoinflamatorios, son defectos en las proteínas reguladoras de la respuesta inflamatoria y son de aparición temprana. Encontramos los episodios recurrentes y periódicos de inflamación sistémica, serositis, elevación de reactantes de fase aguda, y estos defectos pueden ir relacionados o no con el inflamasoma. Tenemos las deficiencias del complemento. Este es el 2.5% de todas las inmunodeficiencias primarias. El defecto puede ser cuantitativo o cualitativo en cualquiera de los componentes del complemento. Y el fenotipo inmune va a ir desde una deficiente defensa frente a los patógenos hasta una respuesta inflamatoria inapropiada por exceso de activación. En la presentación clínica podemos encontrar los episodios de angioedema, las meningitis en niños mayores de 5 años, la autoinmunidad y las enfermedades renales. Acá encontramos entonces las 4 categorías en las que se sospecha el defecto del complemento. La primera es el angioedema, en la que va a haber una mutación en el C1 inhibidor o en el factor 12 de la coagulación. Tenemos las enfermedades renales como el síndrome hemolítico urémico y la glomerulopatía de C3. Estas son mutaciones en los componentes de la vía alternativa. Tenemos los componentes de autoinmunidad por mutaciones en el C1Q, C1R, C1S y C2, y tenemos las infecciones de repetición a meningitis en mayores de 5 años. Hay una mayor predisposición por la Neisseria, y van a haber mutaciones en los componentes de la vía clásica, C3, vía lectinas y terminales. Esto es debido a que hay una alteración en la formación del complejo de ataque de membrana. Las deficiencias del complemento, entonces, en el laboratorio, el cribado va a ser funcional de acuerdo a la vía de activación que se esté afectando, y en los casos de angioedema que conocemos, el C1 inhibidor y C4. Entonces, este es el abordaje que vamos a hacer cuando tenemos una sospecha de un paciente con una inmunodeficiencia primaria. Lo primero es una historia y un examen físico detallado, tallar y pesar el paciente, evaluar cómo han estado sus curvas de crecimiento, evaluar el conteo de leucocitos con un diferencial, los niveles cuantitativos de inmunoglobulinas G, M y A que están relacionados con la edad, y sabemos que en las diferentes poblaciones también van a ser diferentes. Tenemos un segundo paso que es para evaluar la respuesta de anticuerpos. Dentro de ellos está la respuesta a la vacuna antineumocócica y el análisis de las clases de inmunoglobulina G. Tenemos un tercer paso que son las pruebas intradérmicas de cándida y tétanos, los marcadores de superficie de los linfocitos y estudios de linfocitos con estudios de antígenos para evaluar cómo está la respuesta efectora. Y tenemos un cuarto paso que es la evaluación del complemento, mediciones enzimáticas de acuerdo a la sospecha del mecanismo implicado. Tenemos también el estudio de los fagocitos, el estudio de citotoxicidad de las natural killer y los otros que vemos pues en la tabla mencionados, que básicamente van a depender de acuerdo a la afectación que tenemos sospecha está presentando el paciente. Seguimos entonces con las inmunodeficiencias secundarias. Estas inmunodeficiencias son las más comunes a diferencia de las inmunodeficiencias primarias, y van a variar de acuerdo a la población, porque los factores que llevan a presentarlas no son los mismos en todos los países. Sabemos que en general y a nivel mundial la malnutrición es la primer causa de inmunodeficiencia secundaria, seguida de las posinfecciosas y las neoplasias. Esta es una tabla en la que encontramos cómo, de acuerdo a los factores predisponentes, se van a presentar las inmunodeficiencias secundarias. Tenemos las alteraciones nutricionales, la desnutrición proteico-calórica. Sabemos que cuando hay un déficit proteico no se van a formar adecuadamente las proteínas en el sistema inmune necesarias para poder articular una respuesta. Tenemos la deficiencia de vitaminas también.
el ejemplo de la vitamina C como antioxidante, de la vitamina D que está implicada en el mantenimiento de ciertas respuestas y activaciones inmunológicas, al igual que la vitamina A que también está implicada en respuestas inmunológicas. Tenemos la deficiencia de hierro y la deficiencia también de zinc, selenio, cobre. Recordar que cuando hay una deficiencia de zinc, las infecciones no solamente son más frecuentes, sino que también son de una mayor gravedad. Tenemos la inmunodeficiencia relacionada con la edad. Recordar que el prematuro tiene un sistema inmune inmaduro, y no solamente inmaduro desde la parte de formación, sino también de activación. Sabemos que en la lactancia menor y mayor también ese sistema inmune todavía no está adecuadamente articulado, y también se ha evidenciado en los adultos mayores cómo se va perdiendo la capacidad para tener linfocitos B de memoria, y cómo se va perdiendo también la capacidad de hacer cambio de isotipos, por lo que cada vez hay mayor restricción en los antígenos que pueden ser presentados y en los antígenos que pueden ser eliminados. Tenemos las enfermedades infecciosas. Sabemos de muchos virus que van a llevarnos a inmunodeficiencia, como es el virus de la inmunodeficiencia humano, las infecciones bacterianas, micóticas y parasitarias, que van a crear un microambiente inflamatorio. Esto va a desviar la respuesta inmune en muchas ocasiones, permitiendo, por así decirlo, que las infecciones sean mucho más graves y puedan escaparse a los mecanismos que normalmente se instaurarían. Otros son los agentes inmunosupresores. En este caso tenemos sobre todo los pacientes que han recibido trasplantes, como son los glucocorticoides, ciclosporina y otros medicamentos, y también tenemos los pacientes que están con tratamientos biológicos. Sabemos que ahora los anticuerpos monoclonales cada vez se están usando más, que aunque son muy dirigidos específicamente a un solo blanco molecular, en ocasiones esto puede llevar a una afectación de otros compartimentos también del sistema inmune. Tenemos la disfunción de órganos específicos. Lo que tienen en común todas estas enfermedades es que hay una pérdida de proteínas, y como ya hablábamos anteriormente, son proteínas necesarias para articular el sistema inmune. Tenemos las enfermedades crónicas debilitantes, como es el cáncer, las enfermedades autoinmunes y enfermedades neurodegenerativas. Tenemos también las enfermedades infiltrativas de médula ósea y neoplasias hematológicas. En esta encontramos un grupo de enfermedades que no solamente van a afectar la médula ósea como tal y la generación de células del sistema inmune, sino que muchas veces los tratamientos derivados de estas enfermedades también van a llevar a mayor inmunosupresión. Tenemos el trauma mayor. Muchas de estas condiciones lo que van a llevar es a una disrupción de la barrera epitelial, que sabemos que es nuestra primer defensa frente a las agresiones externas, sino que también va a dar otras condiciones como pérdida de proteínas, desnutrición, un proceso inflamatorio crónico, que finalmente va a llevar a un compromiso inmune. Tenemos otras condiciones asociadas con inmunodeficiencia, como es la diabetes, la asplenia anatómica, esferocitosis hereditaria, anemia de Fanconi, el trasplante de médula ósea y el trasplante de órganos sólidos, que, como ya hemos hablado, no solamente se trata de enfermedades autoinmunes que tienen una base comprobada, sino que también nos van a llevar a errores del metabolismo, nos van a llevar también a medicamentos que van a promover la disminución en la respuesta inmunológica. Tenemos los síndromes genéticos asociados con inmunodeficiencia. Ya hemos hablado de algunos de ellos. Estos síndromes tienen pues como en su base no solamente alteraciones en otros órganos y en otras regiones anatómicas, sino también precisamente nos llevan a tener mayor susceptibilidad a infecciones. ¿Qué recomendaciones entonces debemos darle a nuestros pacientes al momento de la vacunación? Son estas 4 categorías. Tenemos las deficiencias mayores de anticuerpos con agammaglobulinemias e hipogammaglobulinemias. En este caso, las vacunas contraindicadas serían todas las vacunas de microorganismos vivos. Tenemos otra categoría que es la deficiencia menor de anticuerpos, tipo el déficit de inmunoglobulina A o la deficiencia de anticuerpos
frente a polisacáridos, que en ese caso estaría contraindicada la vacuna oral frente a polio. Tenemos la deficiencia del complemento. En este caso no hay ninguna vacuna contraindicada, pueden recibirlas todas, incluyendo la vacunación antigripal anual. Y tenemos una última categoría, que es la deficiencia del sistema fagocítico, que en este caso también estarían contraindicadas las vacunas bacterianas vivas y las vacunas de virus vivos. Es de tener en cuenta pues que este ya es un manejo que debe ir más de la mano del inmunólogo y del especialista en su criterio de saber cuáles serían los mayores beneficios que pueda tener este paciente. Como conclusiones tenemos que las inmunodeficiencias son escasas, pero a pesar de que son con una escasa presentación, nosotros debemos sospecharlas. Y esa alta sospecha a tiempo nos va a llevar a descartar las causas secundarias y a brindarle un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Muchas gracias.